Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola, lectoras y lectores. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy tenemos el placer de conversar con Wayne Jamieson. Hola, muy buenas, Wayne. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Perdona, Bueno. no había llegado. Bueno, pues hoy tenemos el placer de conversar con Wayne Jamieson y bueno, lo primero, antes que nada, pues somos personas educadas. Lo primero, vamos a presentar a nuestro oyente a Wayne Jamieson. Bueno, pues Wayne, nacido en Rota y afincado en Jerez de la Frontera, es periodista. Licenciado en Ciencia de la Información y doctorando en Ética y Deontología Profesional por la Universidad Complutense, máster en Periodismo Profesional por la Universidad Complutense y máster en Comunicación Política y Empresarial por la Universidad de Málaga. Ha trabajado en los diarios ABC, Diario de Tarragona, La Gaceta de Salamanca, La Voz y Sur de Málaga. También ha colaborado en diferentes radios, televisiones y revistas y actualmente colabora con la revista Muy Historia. Él es autor de la novela La sombra del Führer y del ensayo Doctor Pirata, un médico nazi en la España de Franco. Sin embargo, su trabajo quizás que haya trascendido más en algunos ámbitos de la provincia de Cádiz son los libros Esvástica en el Sur, de 2018, y Esvástica en el Sur 2, en el año 2021. También es director y guionista del largometraje documental Esvástica en el Sur, sobre el libro del mismo título que acabamos de mencionar, y finalista en el Festival de Cine de Zaragoza de 2019. En el programa de Tiempo de Historia de Radio Puerto vino a hablarnos sobre su libro Los gaditanos en los campos nazis, que era un libro de historia y por eso estaba en el programa de historia. Pero ahora viene con una ficción, con una novela de ficción. Y por eso viene a Entre Páginas, que es nuestro programa de libro, a presentarnos su último libro, que es una novela que se llama El poeta que liberó París, que es publicado por Edasa. Bueno, Wayne, aquí en nuestro programa tenemos una costumbre, tenemos un protocolo, que la primera y la última pregunta son fijas, ¿vale? Son comunes a todos los autores y autoras que vienen. Y la primera es, queremos saber por qué escribes, qué te empujó a escribir, cuál es tu motivación para escribir. Una pregunta para saber por qué te lleva a ti, qué te lleva a coger la pluma, bueno, en este caso la pluma, el ordenador, muy antiguo, y ponerte a escribir. Pues mira, mi pasión por contar historias. O sea, soy periodista, entonces lo que he hecho siempre ha sido contar historias. Pero quizá hacerlo a través de libros o con libros me permite desarrollarlas más y mejor. Y también una cosa muy importante, que en eso coincidirás conmigo quizá, o por lo menos me entenderás, me permite una libertad que quizá haciendo a través de un medio de comunicación no es posible. Y no me refiero solo a cuestiones pues, editoriales y demás, sino, pues, por ejemplo, al espacio, ¿no? Al tiempo. Tú manejas los espacios, manejas los tiempos, manejas la historia de principio a final, ¿no? Uh-huh. Y entonces, al final, lo que me gusta, al fin y al cabo, lo que me gusta es eso. Y bueno, soy un lector compulsivo, con lo cual el tema de leer libros y eso pues ha sido una de mis pasiones, con lo cual poder hacerlo ahora, escribir yo los míos, pues imagínate, ¿no? Sí, Un eso es sueño hecho como realidad. hemos hablado con otros autores, lo de como Alicia atravesar el espejo, desde el lector, atraviesa el espejo y te pasa al otro lado, ¿no? Y poder tener ese tránsito del espejo. Ujú. Bueno, perfecto. Bueno, pues como decimos, Wayne Jamieson viene a presentarnos su novela El poeta que liberó París, que ahora en cuanto un momento nos lo va a poner en imagen Dani, publicado por Edasa. En este libro, El poeta que liberó París, cuenta la historia extraordinaria de Manuel Lozano, un jerezano Sí, que combatió en la 9. sí. Bueno, hay que contar qué es la 9 y qué tiene que ver con París, antes que nada. Bueno, yo lo sé, pero a lo mejor algunos oyentes no lo saben. Pues mira, yo creo un matiz importante antes, si me permite. La novela es novela, Sí. con lo cual tiene una trama de ficción, pero está basada, construida a partir
hechos totalmente reales. Tanto los personajes como el trasfondo, el contexto es totalmente real, es Ujú. auténtico, ¿vale? En este caso, ese contexto es la 9. La 9 es la compañía que quizá mucha gente no sepa, o para mi sorpresa, mucha gente no desconocía. Es la compañía que lideró la liberación de París en agosto del 44 del yugo nazi. Y aunque fue bajo bandera francesa, porque era ejército francés, a su vez bajo mando americano, esta compañía estaba compuesta mayoritariamente, cuando digo mayoritariamente es prácticamente en su totalidad, un 90% por españoles. De sus 160 y tantos miembros, aunque las cifras varían según las fuentes, 144 eran españoles. Y claro, eso a mí me sorprendió. Y me sorprendió luego descubrir que 3 de esos 144 pues, fueron nacidos en la provincia de Cádiz. Yo lo que he hecho en este caso es construir la novela a partir de uno de esos miembros, de uno de los nacidos en la provincia de Cádiz, Manuel Lozano, nacido en Jerez, nacido como Manuel Pinto Quirós, cambió su identidad a Manuel Lozano cuando estaba en un campo de concentración en el norte de África, y bueno, y a partir de ahí pues construir la trama, una trama que sí tiene algo de ficción, pero tiene mucho más de realidad que de ficción. Claro, pero lo que es verdad que lo que tú dices, lo que es muy sorprendente es que estas personas Mm, que en Francia son héroes, son considerados sí, héroes, totalmente. son unos Mm, héroes, además muchos creo que sí. recibieron la condecoración de la Legión de Honor incluso llevaron mucho, Lozano entre ellos. sí, 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 mucho reconocimiento en Francia. Aquí son unos auténticos desconocidos. Aquí nadie, vamos, salvo algunos círculos históricos, eso, nosotros que somos un poco frikis de la historia y demás, Sí. la gente no conoce esta historia. Tú fíjate cómo será, porque es que no se limita solo a eso, es que esta gente, antes de que se constituyese, por ejemplo, Manuel Lozano, antes de que se constituyese la 9, ya había participado en la derrota del Afrika Korps, del general Rommel, en el norte de África. Después se constituye la 9, después participa en el desembarco de Normandía, liberan París, liberan después Estrasburgo. Unos cuantos os llegan a la treintena, entre ellos estaba también Manuel Lozano, llegan a tomar el nido de la vida de Hitler, que era el refugio que tenía Hitler en los Alpes bávaros. Con lo cual, claro, es que esta gente participó o fue protagonista en posiblemente muchos de los grandes episodios más importantes de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que eso implicó. La Segunda Guerra Mundial de por sí implicó la transformación del mundo. Y Ujú. seguramente el mundo no sería hoy lo que es sin ese conflicto bélico. Entonces, claro, yo creo que hay que reconocerlo en su justa medida. Tiene su explicación también que no hayan sido reconocidos, primero porque entraron en París o lucharon bajo bandera francesa. A los franceses les interesaba que la historia contase. Y es cierto que quien liberó París, quien liberó Francia, pues fue el ejército francés. Es cierto, con sus matices, entre ellos este. Y luego en España había un gobierno franquista que no le interesaba o que le interesaba que la historia siguiese siendo esa, no que unos republicanos participaron en esa gesta, ¿no? Con lo cual, entre una cosa y otra, yo creo que explica un poco el por qué la historia no había sido conocida, yo creo que en su justa medida. Y lo que tú decías, luego vas a París y sorprende, o sea, la huella de la 9 está en todos lados, Ujú. desde la Puerta de Italia, que fue por donde entraron en París, hasta la puerta del ayuntamiento mismo, la plaza del ayuntamiento, pues hay continuas referencias a las 9. El jardín que hay adosado, literalmente adosado a uno de los laterales del ayuntamiento es el jardín de las 9, el parque de las 9. En la casa donde vivió Manuel Lozano hay una placa conmemorativa a su figura. Hay edificios completamente, fachadas completas con dibujos, con pinturas o decorados con motivos de las 9. No sé, yo creo que eso aquí en España todavía nos falta, ¿no? Claro, porque es que, vamos, hay que decir, bueno, yo creo que, claro, es que bueno, estas personas, estos hombres que tú señalas con el protagonista, Manuel Lozano, esta gente, aparte de Mm. todas estas hazañas que protagonizaron en la Segunda Guerra Mundial, venían de haber pasado una guerra civil y de Pero haberla perdido. O sea que qué vida de estas personas, que vaya vida. Hay gente que vive 5 vidas en una, vamos. no, totalmente. Además, quizá en este caso estás diciendo algo que me parece muy importante porque eso es lo que le hizo especialmente atractivos para los mandos franceses, los mandos americanos. Ellos tenían lo que otros muchos soldados no tenían, era experiencia Experiencia de en combate. el campo de batalla, Ujú. en combate, exactamente. Venían de 3 años de guerra civil.
Y eso es lo que hizo que la 9 sirviese de avanzadilla en buena parte de ese avance hacia la capital francesa, con lo que eso implicó batallas realmente duras, ¿no? Eh, y luego también creo que es importante destacar que para ellos esto fue una lucha por la libertad, fue una lucha por los ideales, fue una lucha por derrotar el fascismo, el nazismo, pero fue también para ellos una continuación de la guerra civil. de la Para ellos guerra la guerra civil. civil no había terminado. Para ellos, después de derrotar al fascismo y al nazismo, vendría a hacer lo propio con el franquismo. De hecho, les prometieron que después de derrotar a Hitler, les ayudarían a hacer lo propio con Franco y que ellos pudiesen recuperar su país. Promesa que después no cumplieron. Y bueno, no deja de ser también, yo creo que una explicación también a ese sentimiento de abandono y de injusticia con el que vivieron, yo creo que la mayoría de ellos durante toda su vida. Claro, porque son unos héroes mal pagados. Los héroes Porque, más pagados, unos héroes por accidente. A mí son los personajes que más me interesan. claro, Yo siempre, el otro día lo decía yo a un compañero vuestro, que a mí no me interesan los héroes, los personajes perfectos, maravillosos, porque creo que no existen. A mí me interesan esos héroes que sin ser precisamente perfectos ni maravillosos son capaces de hacer cosas extraordinarias. Y este es el caso de Manuel Lozano. De hecho, tanto es así que la novela, y ahí es donde entra quizá la parte de ficción de la misma, yo lo que hago es situar a Manuel Lozano, aunque es cierto que él vivió sus últimos años en residencias en París. Lo que hago es cuando a él le plantean la posibilidad de volver, como él quería o decía que quería hacer, a vivir sus últimos días en España, en Jerez, y morir aquí, cuando me plantean la posibilidad de poder hacerlo, no era tan fácil porque era ciudadano ya francés, cobraba del gobierno francés, etcétera, etcétera. eh, es cuando él se plantea si realmente es lo que quiere. Entonces le coloco frente al espejo, y le toca rendir cuentas con su pasado. Es lo que yo aprovecho entonces para contar su historia dentro de la 9 y por ende también la historia de la 9 en sí. Y es cuando se descubren, yo creo que lo que te decía antes, lo que me parece más interesante, esa parte que convierte a los héroes en héroes de carne y hueso, claro. porque él también, como todos, yo creo que ahí está la naturaleza dual del ser humano. Hemos hecho cosas buenas, cosas malas, tenemos cosas buenas, cosas malas, y él también hizo cosas que no fueron tan amables, tan buenas, Mm, y es cuando le toca rendir cuentas por eso, y es lo claro. que acabará determinando su decisión final, ¿no? Hombre, es que la guerra es lo que es. Y hay que tener en cuenta que estas personas en un plazo de 9 años viven en continuo estado de guerra, desde 1936 que empieza la guerra civil hasta 1945 y bueno, no sabemos, en fin, Mm. por ahí casi 10 años en continuo estado de guerra. Entonces, claro, Sí, a pero ver, es que es claro, normal. al final lo que hacemos, y es también por lo que me interesa este tipo de historias de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que yo mayoritariamente escribo, es lo que hacemos es situarnos ante el abismo, ¿no? Y no deja de preguntarte, o por lo menos yo lo hago, ¿qué harías tú en esa situación, ¿no? Claro. ¿Cómo reaccionarías, cómo actuarías tú en esa situación? Me pregunto continuamente, por ejemplo, a la hora de escribir, ¿qué hubiese hecho yo? ¿Cómo hubiese actuado yo si me toca vivir, por ejemplo, en el Berlín de los años 30? Ujú. No lo sé, yo sinceramente no lo sé. O, por ejemplo, con mi anterior libro que tú has nombrado, el de los gaditanos en campos nazis, me preguntaba cuando lo escribía, pues cómo hubiese actuado yo si me toca ser uno de esos prisioneros en uno de esos campos de concentración y si, por ejemplo, si me hubiesen ofrecido la oportunidad, como sucedió con algún gaditano, de ser capo en Es uno el de ellos, capo, claro. ¿qué haces? Y es una cuestión de supervivencia, ¿no? No sé, que yo creo que con ellos pasa también algo de eso. Es que en muchos casos la ética puede ser un lujo. Entonces, es un lujo que es muy fácil de conseguir cuando está uno en tiempo de paz sentadito en un sofá. Pero entre Sí. estas circunstancias tan difíciles, pues, en fin. Sí, pero a mí me interesa desmitificar también al héroe. Sí. Y en este caso, yo no creo en los héroes Batman, Spiderman, Superman, de No ese eres tipo. Yo creo en blanco, los héroes. completamente blanco. Ya, yo soy mucho de grises, no, no, Ujú, ni de blanco ni de negro. Entonces, eh, no sé, te puedes encontrar en una guerra en situaciones en las que sí te ves obligado a apretar el gatillo porque es cuestión del otro tú, ujú. o situaciones en las que quizá tú estás, lo que no quieres hacer spoiler tampoco, Ya, pero ya, sí ya. estás a lo mejor proyectando otro tipo de cuestiones, no voy a decir de frustraciones, Ujú, pero sí de... Te pongo un ejemplo. Manuel Lozano, por ejemplo, su madre murió cuando él tenía 5 años. ujú. Es cierto, ¿no? Es real. Y muere por una enfermedad que tenía cura.
y que no la tuvo en su caso porque su familia no pudo pagar las medicinas que hacían falta. Entonces yo creo que eso empezó a forjar su carácter y a explicar pues cómo fue el Manuel Lozano que después se describe en la novela. O cuando él sale porque él estaba muy vinculado a los movimientos anarquistas, anarcosindicalistas de Jerez, de la Segunda República, o cuando él tiene que salir escopeteado de Jerez cuando dan el golpe, cuando estalla la guerra civil, y su padre no lo hace, pero se entera después de que su padre pues no lo ejecutaron, porque su padre cuando lo llevan a ejecutar intenta salir corriendo para que le disparen por la espalda yo creo, un arrebato de dignidad, y no le da tiempo ni siquiera a eso porque le estalla el corazón en el momento que salta de la furgoneta, ¿no? Ujú. Entonces son circunstancias que yo creo que van construyendo el carácter del personaje Claro. y que luego yo creo que cada lector luego tendrá que pensar, opinar o determinar también si eso justifica alguna de los hechos, de las circunstancias en las que participó Manuel Lozano también. Ya. La Bueno, continuación. vamos a hablar, que es que estamos hablando de manera parcial del Sí. personaje, de Manuel Lozano. ¿Quién es Manuel Lozano y por qué lo escoges a él? ¿Por qué escoges a Manuel? Yo escojo a Manuel porque tiene muchos elementos que a mí me atrajeron mucho. Yo lo descubro a través de un libro de la escritora Evelyn Mesquida. Yo creo que el libro es referencia sobre la 9, Ujú, en la que ella habla de su existencia y ella lo conoció. Y a mí me sorprendió, un friki como tú decías, ¿no? Que me considero también de la Segunda Guerra Mundial, en el buen sentido de la palabra, ujú, desconocía esa historia y me interesa. Y empiezo a escarbar un poquito con la intención de hacer a lo mejor un capítulo en un próximo Básicas en el Sur, una cosa, pero cuando voy descubriendo los matices del personaje me acaba interesando y me acaba atrapando. Eh, Sobre todo en el momento en que yo descubro que su fórmula o su forma de evadirse de todo lo que él vivía era escribiendo. fíjate. Entonces eso me provocó que yo me identificase mucho con él. Él iba siempre con una libreta y un bolígrafo, iba anotando reflexiones, iba anotando cosas que luego en muchos casos convertía en poemas. De ahí lo del título, El poeta que liberó París. Ujú, Y luego cuando él se queda a vivir en Francia y en unas circunstancias un poco peculiares, dolorosas yo creo también, pues él cogía y se autoeditaba esos poemarios y en una imprenta los fotocopiaba, los grapaba y luego los vendía, poco menos que por la voluntad. Pero eran poemas en muchos casos de corte autobiográfico. ujú. Entonces, el trabajo de recopilación de todos esos pequeños pasquines de poemas que él se autoeditó, que me ha costado muchísimo, me ha permitido penetrar al final lo que me parece más interesante. La historia de 9 ya se había contado, pero quizá lo que no se había contado es cómo lo vivieron eh, sus protagonistas, cómo sintieron, cómo pensaron, cómo sufrieron, cómo padecieron sus miedos, sus ilusiones, no sé, también sus fracasos, porque no deja de ser también fracasos en algún momento. Me permitió lo que te decía antes, humanizar el personaje y humanizar la historia por extensión de la 9, Ujú. desmitificarla de alguna forma. Y bueno, entonces, no sé, yo descubrir y tener acceso a todos esos poemas que él escribió y conocerle por dentro me permitió adentrarme en eso, en el personaje que era lo que más me interesaba. Claro, porque Por eso lo decía él. no se trata de construir un mito, no se trata de construir un mito heroico, porque al fin y al No, cabo este cuento tiene un final no precisamente feliz por esta decepción que se llevan los supuestos héroes. Pero es que además estamos hablando de la guerra. Y la guerra no se puede y no se debe romantizar. La guerra es no. lo peor que le puede suceder a una sociedad. Y entonces, pues tú, pues con muy buen criterio pensar, a mi entender, pues coge a la persona, no coge a un héroe, coge una persona que se encuentra en una circunstancia como... Yo creo que muchas veces, cuando uno empieza a reflexionar esto, es que la historia empuja a estas personas. Los Sí, acontecimientos los totalmente, es lo que te empuja. decía. Los convierte, lo que te decía antes, en héroes por accidente. Héroes muy humanos, lo que me permite, yo creo que los auténticos héroes son esos, ¿no? Yo no podía competir, no puedo competir, ni podré hacerlo nunca a la hora de contar la historia de 9, pues por ejemplo, como lo hizo Eduardo Pons Prades, como lo hizo Belén Mesquida, como lo ha hecho Carmen Góngora, o el propio Paco Roca, que ha escrito una Mm, novela gráfica deliciosa sobre la 9. Eh, Diego Gaspar Celaya, un historiador de Zaragoza, que también es referente en la historia de esta compañía. Yo con eso no podía competir, no podía ofrecer nada nuevo que no se hubiese contado ya sobre la 9. Más allá
de aspectos concretos del personaje, que sí que es verdad que a la hora de viajar a París, en mis viajes, en consultas en archivos, en sus expedientes, etcétera, me ha permitido, pues sí, acceder a, pero no dejan de ser datos fríos también. Eh, yo sí creo que podía aportar, o por lo menos lo que he intentado, algo que no se había hecho hasta ahora, que es la dimensión humana de esos miembros de la 9. Claro. No sé, simbolizada pues a través de uno de sus personajes, que además estuvo desde el principio hasta el final de la 9, desde que se constituyó hasta el final, y que sus circunstancias vitales antes y después de estar en la 9 también me parecían extraordinarias y dignas de ser contadas. Claro, por eso tú en la novela estableces dos líneas temporales. Una más Exactamente. reciente y otra ya Mm. explicando el pasado. Entonces, digamos que eso es lo que tú dices, es el personaje mostrando, bueno, en un momento dado, se muestra lo que Mm. hizo en el pasado Sí, y también se muestra la reflexión de ese personaje acerca de lo vivido y que haciendo como una recapitulación, ¿no? De lo que ha vivido. hay una doble línea temporal, una en la que empieza la novela cuando él está en el año 2000 en una de esas residencias en las que estuvo en el final de sus días a las afueras de París, y le plantea la posibilidad de eso, de volver a España a vivir. Y entonces él, pues sentado frente al ventanal de su habitación, pues mira al otro lado y empieza a recordar, a rendir cuentas con ese pasado, ¿no? Ujú. Y es como él lo recuerda, como pues esa segunda línea temporal se desarrolla a lo largo de la novela. Y me interesaba mucho eso, me interesaba lo que te he dicho antes, esa dimensión humana del personaje y de alguna forma también lo que yo creo que de alguna forma u otra he hecho en todos mis trabajos, que es, no sé, reflexionar de alguna forma también sobre la naturaleza dual del ser humano, porque al fin y al cabo es eso. Yo te puedo poner un ejemplo quizá para que me entiendas o me entiendan también quienes nos vean, quienes nos escuchen. Hay un episodio, un momento, en pequeño spoiler, pero no creo que tenga importancia si lo cuento. Cuando entran en Estrasburgo, liberan Estrasburgo, pues están entrando en la ciudad y viene alguien y les avisa al capitán Dron, al capitán de la compañía, de que hay unos españoles por lo visto están escondidos en la casa medio derruida y van en su busca. Va Raymond Dron y le dice a Manuel Lozano y a otro compañero, venir conmigo, vamos a ver qué está pasando. Y cuando llegan allí eran dos divisionarios azules, muertos de miedo, pobres chavales, Hombre, ¿no? fíjate. Jóvenes, intentando pues justificar, defender lo que habían hecho ante pues, la ira, el enfado pues, de Manuel Lozano y su compañero. Raymond Dron observa a uno y a otro y llega un momento en que le dice, bueno, pues, aquí le dejo a solas con ellos, hagan con ellos lo que quieran. Y Raymond Dron se va y les deja a Manuel Lozano y al otro frente a los dos divisionados azules. Nos podemos imaginar qué pasó. Ujú. Y a eso me refería antes, ¿no? Lo que sucedió no fue algo que sucedió en el favor de una batalla, cuando tienes que decidir entre el otro, tú. Ahí había una posibilidad de elección. Sí, Ellos eligieron, Manuel Lozano eligió una de las opciones. ¿Por qué lo hizo? ¿Está justificado o no? Tiene su explicación. Evidentemente, eso es el resultado de una serie de cosas que pasaron antes. Aún así, ¿se justifican o no? Bueno, que cada uno piense, opine lo que quiera, claro. pero no deja de ser bien, no sé, esa dimensión más humana del personaje, ¿no? Lo que te decía antes, la naturaleza dual del ser humano. Claro, la tragedia, vamos, en su dimensión más descarnada, esa tragedia de España, ¿no? Esa tragedia Totalmente. las dos Españas puestas en una frente a la otra, solo dependía de quién estuviera en ese momento, pues el poder bueno, la victoria, ¿no? Que podríamos haberle dado la vuelta unos años atrás y haberlo Claro. cogido en España, pues, y los divisionarios azules, pues serían soldados del bando nacional con unos prisioneros republicanos. ¿Qué hubiera pasado? Por En eso te fin, digo yo que yo intento siempre en todos mis trabajos ser lo más honesto posible. Yo podía haber construido un héroe de película, un héroe de novela, nunca mejor dicho, claro. ya haberlo, no sé, dibujado, haberlo pintado como un héroe perfecto. No, ni hubiese sido justo, tampoco me hubiese parecido interesante, ni mucho menos. Y he querido ser justo y honesto, ¿no? Eh, no sé, es además un personaje, por lo que te decía antes, sobre todo, por esa forma de evasión que tenía, que era leyendo. Y fíjate que además él aprendió a leer con 16 años. Fíjate. Y por lo primero que hace cuando termina de aprender a leer, con lo cual él fue escritor autodidacta bueno, y se notaba, ¿no? A la hora de leerle. Pero él lo que hizo, en cuanto aprendió a leer,
fue dentro de la CNT, de los movimientos libertarios de Jerez de aquellos años. Él se iba todas las tardes, él era rumbador en bodega de Mm. Jerez. Se iba cuando terminaba a las viñas que hay en la carretera de Jerez a Sanlúcar a leerle a los jornaleros, al final de su jornada de trabajo, a los jornaleros que no sabían leer. Iba allí a la luz de las candelas, a la luz de eso, y les leía. Luego ya volvía a Jerez y entonces me parece un personaje que con todos sus matices, con todas sus aristas, me parece súper interesante. Y una vida, bueno, truncada por la guerra, porque una persona que con 16 años empieza a denotar una inquietud intelectual y que la coge con ese entusiasmo, ¿qué hubiera sido de él si no hubiera pasado, bueno, pues la gran tragedia de España y luego la del mundo, ¿no? A ver Pues, qué hubiera sido de pues él. seguramente hubiese acabado casado, hubiese sido pues, casado aquí en Jerez, no sé, tal vez su sueño era tener una viña y tener una familia con hijos y demás, y hubiese sido, supongo que sí, quizá, pues nada que ver con el héroe, Claro. entre comillas, insisto en lo de entre comillas, que acabó siendo, ¿no? Claro, en realidad se convirtió en un poeta guerrero, un poeta guerrero Sí, que, sí, sí. que tiene esa Con una vida dimensión. y un final muy poético, Claro, muy coloroso. esa doble dimensión de la sensibilidad del poeta y la crueldad, porque un guerrero tiene que ser cruel, porque un guerrero no puede ser un militar, no puede ser, como tú dices, además, en esas dimensiones de estar puesto en esas situaciones extremas, pues es un militar, un guerrero que además lleva encima una mochila trágica y dolorosa que le lleva a actuar como actúa, ¿no? Fíjate, ellos cuando llegan al nido del águila de Hitler, el refugio que tenía Hitler, los Alpes bávaros, para quien no conozca la historia, Hitler los últimos meses vivió y supuestamente murió en la Cancillería de Berlín. Y, pero antes había vivido sus últimos años prácticamente en ese refugio, los Alpes bávaros. Desde ahí trabajaba, despachaba, se reunía con gente y decidía. Bueno, pues los que toman el nido del águila fueron pues, los miembros que quedaban de la 9, entre ellos Manuel Lozano. Y hay una escena que sí, que en algunas novelas se ha contado y es totalmente cierta cuando llegan. Pasa que siempre se ha contado que fueron americanos, cuando realmente no Ujú. fueron españoles. Se ponen, por ejemplo, a orinar encima de los sillones que usaba Hitler y arramplan con todo lo que pueden, pues con el ajedrez de Hitler, con sábanas, con todo, pues ya ellos ya pensaban en el valor que podía tener en el mercado negro todo eso que se llevasen, ¿no? Pues mientras esos compañeros, por ejemplo, pues eso, están encima de la mesa orinando sobre el sillón, o están, pues Manuel Lozano se va, se sienta, se apoya contra la pared con su libreta y su bolígrafo y empieza a escribir lo que ve, supongo que sus pensamientos, sus sensaciones en ese momento. Y es lo que te decía, me parece súper interesante. El libro incluye al final también algo que me parece interesante, pues para gente como tú, como yo, que nos gusta la historia, un código QR que si con tu móvil te descargas un PDF que incluye un montón de fotografías de Manuel Lozano, documentos, expedientes y cosas que terminan de dibujar al personaje real, en este caso. Y entre ellos, por ejemplo, hay una foto que a mí le tengo especial cariño, que es en el propio nido del águila. Entonces ves a Manuel Lozano con 4 o 5 compañeros en un jeep. Manuel Lozano está de pie fuera de él y está con un hacha. Está empuñando un hacha dirigiéndola contra una gran bandera nazi, ¿no? Me parece una foto brutal, me parece una foto muy simbólica y que resume de alguna forma también buena parte de lo que él hizo y de lo que él vivió, ¿no? Claro, la lucha contra el fascismo. Bueno, Totalmente. creo recordar que la serie Hermanos de Sangre se lo atribuyen los americanos, la conquista del nido de águila. Creo que sí, creo que es No, recordar. ¿sabes lo que pasa? Sí que es verdad hasta cierto punto. Primero, porque bajo bandera francesa, pero bajo mando francés, o bajo mando americano, Ajá, con lo cual era el ejército americano. bueno. Mando supremo de General Patton. Eso por un lado. Segundo, los primeros que sí toman Bessergaden, que era el núcleo del nido del águila que había abajo, fueron los americanos. Y llega a la 9, ve que habían sido los americanos de hecho se burlan de ellos, ¿no? Se ríen mira, hemos sido nosotros los primeros. Entonces lo que hacen ellos es seguir para arriba. Y arriba es donde estaba lo que era pues, eh, El el refugio. núcleo central de su vivienda privada, la vivienda privada de Hitler que tenía allí. Y ahí es donde llegan los miembros de la 9. Va.
Bueno, pues bueno, ya se nos está yendo el tiempo, Wayne. Es que yo estaría hablando de esto, tú sabes que, bueno, que nos gusta lo que nos gusta el tema. Sí. Bueno, repito, ha venido Wayne aquí y ahora nos pone Dani la imagen de nuevo de la novela a presentarnos la novela de Wayne Jamieson, El poeta que liberó París, editado por Edasa, y lo tiene nuestro oyente y vidente para que la conozcan. Esa portada, por cierto, una portada preciosa, muy bonita, a mí me encanta la portada. Y bueno, para ir terminando, la primera pregunta ya te la he hecho. Pues ahora vamos con la última, que esa es la de protocolo. A todos los autores le preguntamos que, bueno, aquí está un programa de lectores y lectoras, aquí nos recomendamos libros, hacemos muchos programas donde son los oyentes los que nos recomiendan, pues qué mejor que preguntarle a un autor que nos recomiende un libro, un libro que a ti te haya gustado mucho, que te haya llegado profundo y que recomiendes a leer a nuestros oyentes. Yo tengo un autor que es sin duda mi otro referente, de Felipe Benítez, cualquiera de él. Ujú. Pero si me tengo que quedar con un libro, yo soy un lector tardío, yo empecé a leer tarde, yo empecé a leer en la universidad. Yo antes leía los cómics de Mortadelo, Zipizape y alguna cosa de los cinco, poco más. En la universidad te obligan a empezar a leer y al contrario de lo que le pasó a muchos, para mí fue un punto de inflexión descubrir un libro que fue Madame Bovary. Eh, no sé, recuerdo perfectamente esa primera lectura y lo que me impactó, lo que me supuso. Yo cerré aquel libro cuando lo acabé y necesitaba seguir leyendo cosas que me estimulasen como me había estimulado aquella novela, que después he leído creo que 7 u 8 veces más, ¿no? Y ahí fue cuando yo descubro pues a Felipe Benítez, luego descubro a Juan Bonilla, descubro a otros escritores que se han convertido en referentes para mí. Curioso, ¿no? Quizá a mucha gente cuando yo le digo le sorprende, ¿no? Que no recomiendo un libro que tenga que ver con lo que suelo escribir, pero es que es así. O sea, yo amo sobre todo la lectura, soy un lector compulsivo y me parece que Madame Bovary es una novela referente. Y para mí eso supuso un punto de inflexión y ha tenido la culpa de que acabe siendo lo que he sido. Esto, pues nada, pues un clásico, Madame Bovary, Flaubert, bueno, estupendo, magnífico. Es decir, los clásicos son eso, son los clásicos y a los que hay que recurrir siempre, y territorio seguro, eso es territorio seguro. Pues Wayne, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablarnos de tu novela, El poeta que liberó París, publicado por Edasa, y que, bueno, que nosotros recomendamos a nuestros oyentes, por supuesto, que la lean y que nos la comenten. Muchísimas gracias, Wayne, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, Antonio. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues nos despedimos después de haber hablado con Wayne Jamieson sobre su novela, El poeta que liberó París. Y ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, como igualmente lo podéis hacer en el WhatsApp de Radio Puerto, en el 629 12 80 42, haciendo siempre referencia a nuestro programa. Siempre hay que decir que hay para Entre Páginas. Pues nada, hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.